Las 2 de la tarde con 28 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Le agradezco mucho a Andrés Layú, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, que tome la llamada. Querido Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación. Oye, un gusto, por supuesto, y creo que van bien el asunto de los trenes y próximamente se van a dar las licitaciones de dos, ¿no? Bueno, de hecho, el proceso como hemos estado informando, este año son alrededor de 780 kilómetros de vía los que inician su construcción. En el caso de la Ciudad de México a Querétaro, inició la construcción en abril, ahí de parte de el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles de la Defensa, y de la Ciudad de México a Pachuca también inició en abril. Lo que ya inició el mes pasado fueron los tramos de Querétaro a Irapuato, que ese es uno de los tramos que se licitaron y son empresas constructoras las que están trabajando, y también de Saltillo a Nuevo Laredo. Digamos, en términos totales, todo lo que es vía ya está licitado o ya está en obra, ¿no? Ahorita todavía las licitaciones que están pendientes es una licitación de trenes propiamente, que digamos ya de los vehículos, de 47 trenes para el recorrido de la Ciudad de México a Querétaro y en el norte del país, y ya se licitó y ya se contrató 15 trenes que son para el servicio de la Ciudad de México a Pachuca. Ahora, eso está bien interesante también, querido Andrés, porque va bien, ¿no? El Life a Pachuca, el tren que incluso estuvieron ahí dando un recorrido la presidenta, la gobernadora Delfina Gómez y Clara Brugada. Así es, ya lleva alrededor de 10% de avance. Es un servicio que la verdad va a cambiar mucho la vida de las personas que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México, eh, pensando que a veces desde la Ciudad de México se nos olvida que no solo es el Estado de México, sino también Hidalgo. El ejemplo de Tizayuca, va a tener una parada en Tizayuca donde muchísimas personas que viven en Tizayuca cotidianamente estudian o trabajan en la Ciudad de México y van a tener un cambio muy sustantivo en la calidad de su viaje, en el tiempo de recorrido, etcétera. Oye, Andrés, explícanos, y a mí también, por supuesto, y a todo el auditorio, el asunto de los trenes y el asunto de las vías cambia mucho por las rutas, porque a lo mejor en otros países vemos que son el mismo tipo de trenes o no son el mismo tipo de trenes. Aquí cambia por la ruta, cambia por las condiciones en específico de cada uno de los trenes que se van a construir. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que la ruta propiamente está definida por la vía que históricamente ya existía. Entonces, desde finales del siglo XIX tenemos unas vías de tren que tuvieron servicio de pasajeros durante casi todo el siglo XX y a partir del proceso de privatización se volvieron casi exclusivamente de carga, operado por empresas concesionarias. Lo que estamos haciendo en este momento es construir vías exclusivas para pasajeros que ocupan el mismo derecho de vía que las vías de carga, es decir, van al ladito, porque existía se compró, digamos, hace décadas ese derecho de vía y en algunos casos estamos extendiendo el derecho de vía. En el tren que va a Pachuca se está usando la continuación de lo que es el tren suburbano hoy que va hasta Cuautitlán, que está en construcción de Lechería a Laifa y que va a continuar de Laifa hasta Pachuca. Esos son trenes eléctricos que tienen ciertas características de un tren de cercanías o, digamos, es un recorrido de alrededor de 1 hora y 10, igual que el tren de la Ciudad de México a Toluca. Sin embargo, los trenes que están llegando a Querétaro, a Irapuato, etcétera, o Saltillo Nuevo Laredo, son trenes que serán de diésel eléctrico que tienen recorridos mucho más largos y que no todos son en zona urbana. Ahora, creo que también muy importante, siempre se ha empezado aquí a debatir cuando se empezó con la construcción de los trenes, el asunto si es negocio o no es negocio. A mí me parece que la discusión a veces es un poquito estéril porque nosotros que somos muy usuarios de ir a Querétaro para hacer diferentes transmisiones, la verdad es que ya lo vemos como una necesidad imperante, ¿eh? Claro. La verdad es que el servicio público que ofrecen los trenes y la infraestructura que se construye en un país eh, no está hecha para hacer negocio, está hecha para dar un servicio público. Evidentemente se toman a consideración los costos de construcción y también los costos de operación y el diseño de la demanda, es decir, de cuántas personas se esperan mover, en parte tiene como objetivo cubrir al menos una parte de los costos operativos. Los trenes son caros de construir, pero frente a otros modos de transporte, cuando ves cuántas personas puedes mover en un solo tren,
no son tan caros de operar. Piensa que para mover a 600 personas, pues realmente tienes un conductor, tienes la tracción centralizada, etcétera. Si lo pasaras eso a autobuses, en realidad puede ser más caro operar un autobús, ¿no? Dependiendo de cómo hayas diseñado la demanda. Ahorita lo que se pensó en estos recorridos es que pasan, no solo es Querétaro, pero por ejemplo también va a tener paradas en Tula y San Juan del Río, después Celaya, bueno, Apaseo, Celaya, Salamanca, Irapuato, que todos son lugares que ya cuando los ve uno con cuidado, sobre todo ahí en el Bajío, es realmente como una zona metropolitana, aunque son ciudades distintas. Y lo mismo en el norte, la conexión entre Saltillo, Ramos Arizpe, Monterrey y toda la zona metropolitana de Monterrey es una relación pues, de intensidad diaria, ¿no? Todos los días la gente trabaja y estudia en los distintos puntos, entonces es una demanda bastante importante la que se espera mover en estos servicios. Y además de todo, creo que ha habido una unanimidad, ¿no? Y creo que ha habido una cooperación muy importante y una gran recepción a los trenes de parte de gobernadoras y gobernadores de oposición, de parte de todo el mundo. Creo que todo el mundo lo ha aplaudido y todo el mundo está en el mismo sentido, Andrés. Sí, la verdad es que tienen, como dices, la necesidad, creo que la identificamos todas y todos. El Tren Maya mostró que podíamos poner trenes de pasajeros en operación en nuestro país. Mucha gente como que dudaba y decía, no, es que los trenes no van a funcionar. Creo que el Tren Maya es un buen ejemplo. Ahora el tren interurbano México-Toluca, que ya está muy cerca de entrar en operación. Y justo si ves los accesos carreteros de las grandes metrópolis del país, lo que ves es una saturación vehicular muy importante que hace que la gente no pueda calcular con confiabilidad cuánto tiempo va a ser de recorrido una vez que entra una autopista. Tú puedes pensar que de la Ciudad de México a Querétaro haces entre 2 horas y media y 3 horas, digamos, pero pues hay que ser optimista, porque a veces puedes hacer 4 horas y media o cinco Exacto. horas simplemente por la congestión vehicular en los accesos carreteros. Oye, ¿cómo va el asunto de la nueva agencia de trenes y transporte público integrado? Ya se ha ratificado por parte del Congreso? ¿Cómo va ese asunto, Andrés? Ahorita está en proceso, ya se hizo la modificación legal que cambia algunas de las atribuciones de la Agencia Regular de Transporte Ferroviario para convertirla en la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Y estamos, digamos, en el proceso administrativo que requiere la creación. Entonces eso ya lo anunciaremos en su momento. ¿Y qué es lo que va a hacer en realidad, además de obviamente coordinar todos los esfuerzos? ¿Cuáles otras van a ser las atribuciones? En este momento, y digamos ya son las determinadas en la ley, es la planeación del sistema ferroviario, la regulación, sobre todo de aquellos servicios que están concesionados, y la construcción, que es lo que ya iniciamos. Adicionalmente, se agrega una atribución que esa no existía a nivel federal, que tiene que ver con poder participar y asesorar a gobiernos estatales y municipales con respecto a el diseño de sus sistemas de transporte público. Entonces, realmente es pues, aprovechar las capacidades que se van generando por el propio proceso de planeación de los trenes, que muchos tienen que estar integrados al transporte público local, y aprovechar eso también para, en caso de que así lo soliciten los estados o municipios, podamos asesorarlos y decirles, digamos, cuáles han sido las mejores prácticas en nuestro país con respecto al transporte público. Andrés, finalmente, cómo se va a dar el calendario? O sea, ¿cuáles van a ser los tiempos de entrega esperados? Ahorita tenemos calculado de la Ciudad de México a Pachuca poder estar terminando obra al primer semestre de 2027 y México-Querétaro al segundo semestre, a finales de 2027, ¿no? Y después se van sumando los tramos conforme han ido saliendo las licitaciones, que es con unos meses posteriores, digamos, 6 meses después, Pues gradualmente. muy bien, pues Andrés, interesante, sin duda, vamos a estar muy pendientes y te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista. Con mucho gusto, que tengas muy buena tarde. Igualmente, Andrés Layú, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, las 2 de la tarde con 37 minutos.